recuerdo yo a mi madre mirarla, trabajar tan duro, tal vez lloraba en silencio. Ella emprende a hacer negocios pequeños, por decirlo. Veniste para acá, cuéntanos un poquito. Tomé una decisión y dije, bueno, pues sí, yo venía por un año, pero yo vengo acá y me encuentro con una realidad bien diferente. Cuando yo estoy en la high school, en mi último año, yo no sé qué rumbo tomar. Pensaba que estando en la escuela ya voy a poder ganar más dinero. Yo digo, si lo estoy haciendo acá, lo puedo hacer por mi cuenta, pero no sabía todas las responsabilidades que conllevan. Y estamos en esta tarde con una persona, un invitado especial. Es un joven, además, emprendedor muy exitoso que viene a contar su historia de éxito con nosotros. Él es dueño de negocios, diferentes negocios, tiene restaurantes, tiene propiedades de bienes raíces y está en el negocio de network marketing, entre otras cosas. Y en ese mismo momento también me surge la idea de poner mi primer pequeño restaurante. Porque en los negocios no es cuánto dinero hago, sino cuánto me retengo de lo que yo hago. Hay tres cosas muy importantísimas que las vine a descubrir: el ser, el hacer y el... Excelente. Bueno, yo creo que en alguna manera todos pensamos cuando vemos una persona exitosa así como tú, pensamos que llegó así nada más. Pero sabemos que detrás del éxito hay un trabajo, hay un proceso, hay etapas de vida, hay retos, desafíos. Y me gustaría saber un poquito de tus inicios, tu familia. Cuéntanos la historia de dónde comenzó tu vida. Sí, claro, la verdad son etapas de mi vida muy bonitas que me han tocado vivir. En esta etapa que estoy viviendo, me doy cuenta de muchísimas experiencias que me tocó vivir y que fueron grandes enseñanzas, así como mi etapa que recuerdo y que me inspiró mucho a mí y mi persona para poder seguir adelante y encontrar un propósito, que es lo más importantísimo. Y eso fue cuando mi padre fallece, ¿no? Que aunque era muy joven, era un niño, me marcó. Ujú. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 3 años cuando mi padre falleció, Eras un niño chiquito. Wow. totalmente, 3 años. De ahí, fíjese que de ahí viene una parte muy bonita que la recuerdo, de una etapa de mi vida donde no hubo escasez en amor. Creo que mi madre se encargó de arroparnos muy bien en esa parte, nuestros 7 hermanos. Y esa etapa fue donde mucho cuestionamiento, cómo iba creciendo, ¿no? Bien recuerdo a la edad de 8 años, cuestionaba por qué mi papá se había partido. Yo no entendía el motivo, yo no entendía la razón, yo no entendía por qué a nosotros nos estaba pasando eso. Esos cuestionamientos que yo hacía, esas preguntas que yo hacía y no había respuestas en ese momento, ahora las entiendo muy bien. Que estaba preparando una persona fuerte, una persona que podía inspirar a la familia, que podría ayudar a muchas personas en mis círculos alrededor y ser una persona que pueda dar y dar y dar por medio ya sea de un negocio o de un tiempo de ofrecer, pero es algo muy bonito, ¿no? De que podemos hablar y hablar mucho de esto, pero es algo que me marcó. Tremendo. Wow. Y esa parte de tu vida empresarial ahora, ¿lo viste en tu madre, alguien de la familia que ya traía eso, alguien lo venía practicando y viste el ejemplo? Cuéntanos un poquito. Sí, fíjese que yo miré a mi madre, bien recuerdo yo a mi madre mirarla trabajar tan duro, o sea, tan duro, y ella quedó con 7 hijos, y mirar cómo ella se las ingeniaba, cómo ella siempre con una mentalidad fuerte de sacar adelante a la familia. Tal vez lloraba en silencio, tal vez ella sentía obviamente miedo, pero con un carácter que nos ayudó mucho a mirarla, es de que con un liderazgo tremendo, jugando el papel de padre y madre, ella emprende a hacer negocios pequeños, por decirlo, pues ella Ujú, viene de tercera generación de hacer pan en la familia. ujú. Entonces ella toma ese negocio, ella no lo tenía como tal el negocio cuando mi padre vivía, entonces ella toma ese negocio y nos enseña diciendo de que no estábamos solos, de que íbamos a salir adelante y empezar a meternos de alguna forma ideas de
de soñar. Después de eso, en el pueblo ella también emprende lo que es el negocio de la comida. Cuando ella empieza una persona en negocios ambulantes, de andar en fiesta, de vender comida, de ahí sale la idea de los guaraches y las quesadillas. Entonces, Ujú. esa Wow. idea ella la pone y nos involucra. De alguna forma nos involucra. No éramos muy buenos receptores para nosotros querer estar en ese negocio porque pues obviamente como adolescente nos da pena Ujú. exponernos ante las ventas, ante la gente. Y no me imaginaba que era una preparación, o sea, era una preparación real, ¿no? Pero todavía uno lo cuestionaba, ¿no? Entonces, esa parte que mi madre nos inculcó y siempre nos dijo que era bueno que nosotros tuviéramos pues, trabajar por nuestra cuenta, ¿no? Mm. Ella, Wow. fíjate, una cosa muy interesante que toca recalcar acá, de que ella nunca nos expuso a ir a trabajar con alguien. Ella siempre nos inculcaba de que si rentaba tierras era, vamos a rentarlas y ustedes las van a trabajar. Ustedes no le van a trabajar a alguien, sino ustedes van a trabajarlas. Y Ujú. había dos enseñanzas muy importantes ahí que ahora entiendo. Era una, porque ella quería que aprendiéramos a hacerlo, el trabajo. Y la otra era, empresarialmente hablando, era de que ella quería saber que había un riesgo también a hacer esas cosas y que nos doliera, ¿no? O sea, Ujú. el perder. Entonces, creo que esas enseñanzas que hizo ella inconscientemente, porque Ujú. nunca nos las explicaba así como tal, ¿no? Pero era un mensaje tremendo, ¿no? Tenía un concepto, ¿no? Diferente de cómo luchar en la vida. Tu mamá ha sido un ejemplo para ti de luchar, de salir adelante, de buscar las formas. Wow, eso es tremendo. Sí, yo quiero, la verdad, por el medio de ese espacio, la verdad, agradecerle 100% a ella. O sea, la persona quien soy es por sus principios, sus valores que ella fue depositando en mí, en crear a alguien como siempre nos los decía. A mí me gustaría que ustedes fueran personas de bien. Entonces, yo creo que sus palabras impactaron mucho en nuestro ser de Ujú. nosotros, porque ella fue y ahora ya con mi familia, pues mis hijos, ¿no? Y mi esposa, pero ella siempre ha sido mi inspiración, ella siempre ha sido mi motor de mayor motivación, es ella. Wow, un saludo para ella. Sí, claro. Qué bueno, Pepe, después de eso, cuando este, te viniste para acá, para Estados Unidos. Cuéntanos un poquito. Sí, fue una travesía muy bonita. La verdad, yo no tenía pensado venirme, Ujú. honestamente. Yo sabía que había algo más, como lo he dicho, ¿no? Yo venía cuestionándome cosas, ¿no? Por la Ujú. situación que había habido previa. Pero ya a mi etapa de 14 años, viene la posibilidad que mi hermano va para allá. De la nada, él no avisó que venía para el pueblo. Entonces él llega, yo salgo a la secundaria. En una decisión de menos 3 días, yo tomé una decisión y dije, bueno, pues sí, yo Ujú. venía por un año y ya llevamos aquí más de 25 años. Comienzas otra etapa de tu vida. Totalmente una etapa muy bonita. Y fíjese, una de las cosas que yo vengo acá y yo vengo a trabajar duro, como todos nosotros, como toda nuestra gente. Yo vengo a trabajar y regresarme en un año. Ese es mi plan Wow, que traigo. un año. Pero yo vengo, sí, pero yo vengo acá y me encuentro con una realidad bien diferente. Una realidad que yo no, que nunca fue contada para mí, Que no es lo que te que no fue lo que yo me esperabas. esperaba. Fue una realidad donde yo vengo, estoy viviendo en un garage con un sleeping bag. Ujú. Yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Así lo entiendes, Lo así lo entiendo, tomas. Ujú. sí, lo entiendo así muy bien ahora porque en ese momento no lo entendía, Ujú. porque esa fue un antes y un después estando en México y ahora estando acá. Empiezo a pensar muchísimo de que yo no quiero vivir así. Yo tengo a mi madre, yo quiero ayudar a mi madre, yo quiero sacarla adelante, a mi hermana chiquita también. Y tengo que decir que pues he sido muy bendecido por esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo trabajo un año porque quiero hacer dinero, ¿no? Como todos nosotros. Ujú.
Pero uno de mis hermanos, junto con después ya los demás también me apoyaron, me dijeron, ve a la escuela. Y yo no quería porque yo quería trabajar, generar. Estabas más Sí, sí, yo joven. tenía 14 años. Entonces, ¿qué pasa? De que de alguna forma me convencen que regrese a la escuela. Yo voy a la escuela y me doy cuenta de viniendo de un lugar tan escaso, con muchas limitaciones, de una región de donde soy yo, soy la Mixteca, Ujú. en un pueblo por allá cerca de una ciudad a 45 minutos. Me doy cuenta que estoy en un lugar donde, wow, yo lo había pedido de alguna forma, pero no de tal manera, ¿no? Ujú. Entonces me doy cuenta desde la forma, las facilidades que existen para asistir, para toda aquella persona que quiere salir adelante, que tienes todas las facilidades en la escuela, de que tienes un lapicero que no te cuesta. Bueno, obviamente alguien ya lo pagó, ¿no? Pero hay papel, el bus pasa por Hay ti a apoyo. recogerte. Hay Ujú. muchísimo. Muchísimo. Entonces eso me marca a mí decir, si yo estoy aquí es por una oportunidad y no la puedo dejar desaprovechar. Mm. Entonces eso empieza a entrar en mi mente y yo digo, y hago un compromiso muy propio. Y yo digo, si estoy acá, voy a sacar el mejor provecho y eso depende de mí. Entonces ahí empiezo yo a hacer conciencia y le digo una cosa, yo nunca saltar una clase, yo nunca, y lo digo con mucho orgullo, Ujú. o sea, yo nunca pensé en engañar a mi madre, en decirle que voy a la escuela y no entro. Ujú. Nunca pensé en esas cosas. ¿Por qué? Porque yo traía ganas de querer Salir salir adelante. adelante. Sí, sí. Wow. Entonces, estoy en escuela y de ahí pues viene personas que conozco, que admiro muchísimo en esa escuela, que me marcaron con palabras positivas. Ellos me inspiraron, los maestros, dos maestros, Claudia Ramos, quien le mando un saludo tremendo, la única Wow. maestra que hablaba español, y el maestro Rico de matemáticas, que marcaron mi vida diciendo, tú puedes, eh, echa para adelante. Ellos no conocían el totalmente de la escasez donde vengo, pero ellos miraban algo que Tu potencial yo creo que sí era el potencial y era o una tu actitud deseo de salir adelante, tremendo, creo. un deseo tremendo de querer ser alguien. Wow. Después de allí, pasas de la high school, te metes a un colegio a estudiar una carrera. Cuéntanos un poquito de ese tiempo que estudiaste la carrera. Cuando yo estoy en la high school, en mi último año, yo no sé qué rumbo tomar. Yo entré a la escuela para aprender inglés, para, para tal vez pensaba que estando en la escuela ya voy a poder ganar más dinero en algún trabajo, y me daba cuenta que no era. Yo empezaba a darme cuenta de la realidad, que no porque yo estuviera en la escuela y aprendiera inglés ya iba a saber o iba a tener un mejor ingreso. Entonces, en esa parte yo escribo que quiero ser un mecánico profesional, quiero tener mi negocio y quiero ganar $25 la hora. Eso es real, eso lo tengo todavía conmigo porque se lo he enseñado a mis hijos y quiero que esté ahí. Ujú. Entonces yo lo escribo y a consecuencia de eso yo creo mucho en lo que tú confiesas posees. Ujú. Entonces es muy importante uno declarar cosas ¿Qué quieres en que la vida? quieres en la vida. Ujú. Ajá. Entonces eso me encantó mucho porque yo lo escribí inconscientemente, pero mi subconsciente yo creo que estaba empezando a trabajar Ujú. en decir, ok, ¿quieres esto? Pues te lo voy a empezar a poner de algunas formas. Entonces empiezo a investigar qué es lo que quiero hacer de acuerdo a mi portafolio. Entonces aparece Manhood Community College, donde yo voy, pero el reto más grande que yo tenía era de que yo no puedo ingresar por ciertas razones del estatus. Entonces, eso me abre otra puerta de yo hablar directamente con el instructor, Ujú. que, que le mando un saludo hasta el cielo porque se nos fue ya. Jerry Lyons, el director del Manhood Community College, del programa de 4Asset, le cuento la situación y me dice, aplica, tú puedes entrar en esta carrera. Y tenía que tener un sponsorship, Ujú. tenía que tener un dealer para yo poder entrar en ese curso, en esa carrera. Agradezco mucho a los dueños de Northside Ford, el dealer, quienes tengo una tremenda relación con ellos también, muy bonita. Y me dan la oportunidad de poder ser parte del equipo de ellos, ¿no? Entonces, así es como comienza mi carrera, por decirlo así, técnica en la parte de automotriz. Tú fuiste a hablar con ellos Sí, para que te dieran esa oportunidad.
Tocar puertas, no. Sí, es algo muy importantísimo de que la preparación que yo venía teniendo previa me estaba ahora la vida poniendo en una vida real. O sea, esto es real. Entonces, yo vengo y yo mismo me presento con ellos. Yo mismo les digo que quiero ser parte de su equipo y quiero entrar en la carrera de mecánica automotriz. Y me acuerdo muy bien la entrevista que me hace Monty Ivy, a quien le mando un tremendo saludo también. Sé que de alguna forma ellos van a mirar esto y sé que me lo han dicho, se van a sentir muy orgullosos también. Me da la oportunidad, me acepta sin mucho inglés. Recuerda, yo no sabía inglés mucho, me ha costado mucho en esa parte, me estaba costando mucho. Entonces, me da la oportunidad de ser parte del equipo y me dice, de acuerdo a lo que me cuentas, y yo bien recuerdo que la entrevista duró 5 minutos tal vez, porque no había mucha comunicación en diálogo por la barrera del idioma. Y me acuerdo que me dice, claro, te doy la oportunidad. Y me dijo, todavía me dice, ¿y tú crees que puedas levantar las partes? ¿Son muy pesadas? Pues yo era muy delgadito y era una persona chiquita, ¿no? Entonces me dice, quiero darte la oportunidad. Y solamente por la razón que me lo dijo esto, porque tu intención es ayudar a tu familia. Wow. Entonces creo que eso le impactó. Le impactó. Te gradúas de esa carrera, dices mecánico en automotriz, especializado En en diésel, diésel. sí, sí. Mi especialización son las ambulancias, carros de policía y los transit buses, school buses chiquitos. Wow, Puedo armar y desarmar un motor de cero y armarlo para atrás y todo. tremendo. ¿Y qué pasa después? ¿Conseguiste lo que querías, tu sueño de obtener un buen trabajo, un buen empleo, ganar más dinero o lanzarte a construir tu propio taller? Ya después graduado del colegio, ya me meto de lleno con el dealer. Esa es la manera como se maneja. Después es por eso que tienes un sponsorship. Te, te, te hace el sponsor y después graduado te agarra él para quedarte con el dealer, Para trabajar para ahí. trabajar. Ujú. Entonces yo me quedo con ellos. Pues es un mecánico de lo que profesional que se mete de lleno. Es como un doctor en los carros, ¿no? O sea, muchas responsabilidades, Ujú. mucho pensar. Entonces empiezo a darme cuenta de que me encanta el ambiente, me encantan los compañeros, pero mi mentor, en ese entonces, en el dealer, Ujú. está pasando por una situación difícil. Y yo recuerdo muy bien el momento cuando eh, él colapsa. Era una persona muy buena, pero él tenía estrés por la situación financiera. Yo no sé si estaba bien, estaba mal, pero le preocupaba mucho que su hijo era ya una persona ya más mayor y su hijo iba a entrar a la universidad. Y se Ujú. empieza a rumorar y decir, es que él está demasiado estresado porque ya está a una edad avanzada y tiene temor que lo puedan despedir. Y pues todos los que estábamos entrando en esa época éramos muy jóvenes, Ujú. excepto dos, y él era el más mayor. Entonces él tenía mucha presión que podía ser despedido del trabajo y quizás eso le estresaba demasiado. Entonces eso vino a mí a darme como un golpe emocional para decirme, pues yo puedo también ser uno de ellos, ¿no? O sea, si estoy en Te esta puede pasar situación, me puede lo pasar. mismo y perder tu trabajo, ¿no? Sí, 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 es algo muy interesante y a todos, o sea, a todos que estamos en una posición de lo que hagamos, es siempre hacer conciencia, a darnos cuenta de que es bueno lo que está haciendo uno, pero tiene que uno empezar a Y ahí, planificar. Ajá. disculpe, y ahí fue donde surgió la idea de hacer algo más que eso, ¿no? Y ahí surge la idea, bueno, si ya lo estoy haciendo acá, ¿por qué no lo hago por mi cuenta afuera, no? Y esa es otra cosa que yo ignoraba, totalmente ignoraba, porque el simple hecho de que yo estuviera ahí trabajando y generando lo que generaba, que no era mucho, le soy honesto, comparado ahí no era mucho, pero en mi mente yo pensaba que sí. Entonces, yo ahí Sergio Ladea dice, pues, yo digo, si lo estoy haciendo acá, lo puedo hacer por mi cuenta, pero no sabía todas las responsabilidades que conllevan al uno comenzar por uno mismo. Ujú. Y en ese mismo momento también me surge la idea de poner mi primer pequeño restaurante. Wow. Hay una etapa de tu vida donde todo lo que estás hablando ahorita de cómo fue transición, le llamo yo, de cada parte, cada etapa,
vas pensando, creciendo, aprendiendo, pero entra la otra parte de cómo fue que tomaste la otra parte de la educación, que no estamos hablando de la educación tradicional, sino la educación, digamos, formativa, la que te forma como un empresario, ya de meterte de lleno en los negocios, del restaurante, el real estate, el network marketing. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es la diferencia entre una cosa y la otra y qué tan importante es? Totalmente. Eso es muy interesante, muy, muy interesante para toda esa juventud o para todas esas personas que de repente podemos traer una formación académica y que pensamos que con eso podemos entrar en el otro mundo empresarial, ¿no? Entonces, en mi historia muy personal es de que yo me di cuenta que con la información que tenía, era yo apto para hacer lo que estaba haciendo. Y cuando yo me empecé a involucrar en lo que era mi primer taller de mecánica y en meterme al área del restaurante, me di cuenta que necesitaba diferente información. Entonces, yo Ujú. creo que ahí yo puedo hacer un paréntesis ahí en mi vida y decir, esto que yo he hecho es a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y quiero salir adelante. Y tengo un sueño. Y tengo un deseo de querer cambiar el rumbo de mi familia. Eso definitivamente lo tenía. Pero lo que me estaba faltando era la información en la parte empresarialmente hablando, ¿no? Ujú. Entonces, hago un paréntesis donde empiezo a educarme con libros. Y algo muy bonito que lo quiero compartir es de que Ujú. es importantísimo, es sumamente importante el crecimiento personal. El crecimiento personal en entender que es algo que es muy personal y que eso va a crecer uno como persona, el ser de uno, darse cuenta de que en un negocio, Henry Ford tenía una frase muy importante muy bonita que me gustaba en el dealer la tenía en la oficina grandota, un cuadro y decía, un negocio que solamente hace dinero es un pobre negocio. Wow. Y recuerdo esa frase porque no la entendía. Yo entraba a la oficina y la miraba, pero no la entendía. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en el mundo empresarial, me estoy dando cuenta de que no nada más es hacer dinero en los negocios. Es empezar a darse cuenta de que tiene que haber un propósito y un porqué. Y obviamente después de eso tiene que haber también educación financiera. Porque en los negocios no es cuánto dinero hago, sino cuánto me retengo de lo que yo hago. Ujú. Yo creo que es una fórmula muy sencilla que toda persona que le gustan las finanzas seguramente está muy atento a esa parte. No es no cuánto yo estoy generando, sino con cuánto me quedo de lo que genero. Entonces esa información me empezó a razonar mucho y a darme cuenta que es muy importante empezar a educarse financieramente. Y puede ser finanzas personales o finanzas empresariales, pero tiene que involucrarse uno, ¿no? Yo estaba escuchando a un tremendo joven empresario muy exitoso que nosotros lo conocemos, Pablo Chalacani, Oh, sí, sí. y él estaba diciendo, como dices, tú eres un hombre muy educado, Pepe. Muchas gracias. Fuiste a la escuela, tienes una carrera, y pues él dice que la escuela es buena porque ahí comienza una parte de nuestra educación. El problema, dice él, es que cuando la persona se gradúa, cree que ya está terminado y cree que hasta ahí se acabó su educación. Ese es el problema con ese con la educación académica que recibimos. Pero él dice, a partir de allí, es como dices tú, termina una etapa de tu vida donde te das cuenta que fuiste a la escuela para hacer lo que estabas haciendo. Te diste cuenta que eso no te va a llevar al siguiente nivel y que tenías que hacer un corte, empezar otra educación muy diferente, que es la formación del ser, lo mencionaste. Y Pablo habla de eso, de esa educación que continúa hasta que uno muera, ¿no? Sí, es que por razones de donde venimos, yo me gusta mucho este personaje colombiano que habla de las dos formas de cómo
cómo hemos crecido, ¿no? Como personas. Creo que nosotros, por ser de la parte donde venimos muy golpeados emocionalmente, ¿no? Entonces, nos han hecho creer muchas cosas que no son verdades, que son mitos. Por ejemplo, nos han hecho creer que lo más importante es lo externo, es lo que tú quieres, lo material, tu físico y cosas así, ¿no? Entonces, venimos muy golpeados emocionalmente. ¿Qué tiene que ver eso con la parte empresarial? Pues muchísimo, porque el ser humano somos seres evolutivos, o sea, nunca somos un producto terminado, siempre tenemos que constantemente seguir creciendo en diferentes áreas. Entonces, ahora lo entiendo de que este personaje dice de que eh, nuestra región nos preocupamos más mucho por lo externo, Ujú. cuando otra región se preocupa más por lo interno y lo externo va a ser el resultado de tu parte interior. Ujú. Entonces, hablando empresarialmente, el autor del libro de los secretos de la mente millonaria dice mucho, tu mundo interior afecta a tu mundo exterior. No el Total. mundo exterior va a Ujú. afectar mi mundo interior. Entonces estamos entrando en una parte muy interesante, en la parte empresarial y lo que dice Pablo Chalacani. Eh, También dice eso que la formación académica es importantísima y podemos entrar en un debate en esa parte, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que es importante ser preparado académicamente, dependiendo para qué. Ujú. Es decir, si yo quiero ser un doctor, obviamente tengo que venir a una escuela pues de alto prestigio para ser el mejor doctor Si es en tu sueño. cirujanos, si ese es su sueño. Ujú. Lo que pasa es que la gente a veces o nosotros confundimos una cosa con la otra, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro en esa parte, ¿no? Entonces, si yo quiero estudiar mecánica, tuve que venir al colegio de mecánica para Ujú. hacerme profesional en la materia. Entonces, si yo quiero estudiar finanzas, tengo que aprender, si quiero saber las finanzas, tengo que aprender finanzas. Ujú. Entonces, creo que esa parte no nos han ayudado desde muy temprana edad a estructurarnos, ¿no? De decir, ok, tú vas a crecer, vas a tener tu negocio y va a ser importante que te estructures o que aprendas ese tipo de información. Ahorita hay un mar de información afuera, Ujú. pero también es muy peligroso porque no todos están tienen la teoría, pero no tienen la práctica, ¿no? Entonces, Ujú. es muy importantísimo identificar que soy profesional y no es nada malo eso. Soy profesional en lo que Sí, sí. hago, pero Ujú. también tengo que prepararme para ser un profesional, si lo podemos llamar así, en esta área, ¿no? En la parte empresarial hablando, es muy importante prepararse y es otro tipo de información al final. Ujú. Wow, tremendo. ¿Qué proyectos tienes ahora, Pepe, que estás trabajando? Porque tú eres un empresario, tú eres una persona con sueños grandes. ¿En qué estás trabajando ahorita? Pues actualmente tenemos el proyecto de que estamos metidos en el network marketing. Ujú. Creo que esa parte de ahí, tengo que decirlo, la verdad, me ha ayudado mucho a crecer como persona. Hay Ujú. 3 cosas muy importantísimas que las vine a descubrir y se las comparto y son muy simples. Es el ser, el hacer y el tener. Si yo hubiese entendido esto y si mucha gente que nos escucha se da la tarea de poder indagar un poco más a qué nos referimos, Ujú. el ser, el hacer y el tener es una forma de vivir. Antes lo tenía al revés. Antes yo trabajaba mucho en el hacer, trabajar mucho, porque solamente quería pues tener, ¿no? Y me Ujú. olvidaba de mí. Entonces, ¿qué proyectos tengo ahorita? Pues los proyectos que ahorita estoy tratando de desarrollar son una multipropiedad de 8 unidades, que es Wow. mi proyecto más de un reto porque nunca lo he hecho Ujú. y pues muy emocionado por querer que se realice. Estamos ahorita ya trabajando en los permisos para poder empezar el proyecto, así que eso es lo que tenemos. Queremos crecer mucho el negocio de lo que estamos haciendo el network marketing. Sabemos el potencial que tiene el negocio como tal y pues entre otras cosas, ¿no? De que estamos haciendo ahí. Pepe, eres una persona de admirar. Tu trayectoria, tu vida, tu historia, cuando la cuentas, me toca.
Me identifico con tu historia y seguramente muchas personas, porque venimos de diferentes lugares, pero situaciones similares que hemos pasado. Y para cerrar esta plática, ¿qué recomiendas a todas esas personas, esos jóvenes que están estudiando, que tienen sueños, que tienen metas, pero que también tienen retos, desafíos, que las cosas como que no se están dando como quieren? Y también a esos hombres, a esas mujeres que están luchando del día a día, que tienen sueño, que quieren emprender un negocio. ¿Qué le recomiendas a ellos? Porque tú eres un mentor, tú eres un líder, eres un ejemplo y estás marcando una diferencia en el lugar donde estás. Y nosotros hemos seguido tu carrera, tu vida, tu historia. Te admiramos y por eso te trajimos aquí. Oh, muchas gracias otra vez, la verdad. Yo disfruto de conversar este tipo pues tener este tipo de conversatorios porque la intención es muy simple. La intención es inspirar a alguien. La intención es poder ayudar a alguien, ¿no? De alguna forma. ¿Qué puedo recomendar? Yo creo encontrar un propósito, encontrar una razón. ¿Por qué yo quiero ser licenciado? ¿Por qué quiero ser abogado? ¿Por qué quiero ser doctor? ¿Por qué quiero comenzar la empresa que quiero comenzar o el negocio que quiero comenzar? Y yo siempre he dicho que tratar el negocio como tal, si yo vendo pepitas, chicles, lo que yo venda, tratarlo como tal y sentirse orgulloso de uno mismo, de quién es uno, de dónde viene uno. Muchas veces nos atoramos, especialmente ahorita el joven necesita mucha guía porque hay demasiada información y ahorita el problema no es información, el problema es Seleccionar. seleccionar a quién voy a escuchar, ¿Qué información me va a ayudar? a quién voy a seguir. Wow. Le recomendaría que la vida es muy corta. En un momento somos jóvenes y al otro momento ya tenemos responsabilidades. Ujú. Nunca es tarde para comenzar, pero yo creo el momento para empezar es el momento donde estás ahorita. Y yo siempre he dicho, comienza con lo que tienes y como donde estás y con lo que tienes. Porque nunca va a haber un momento, nunca va a haber un momento perfecto para comenzar. Y el joven que quiere salir adelante y que no sabe cómo, punto número uno que yo diría es, empieza y lo demás se va a ir poniendo en el camino. O sea, no hay, y esto yo no lo digo, las personas de mucho prestigio en cualquier área en la vida te lo dicen. Empieza, el momento más difícil es empezar. Y si tú quieres cortar pelo, quieres dedicarte a ser un peluquero, hazlo. Si uno quiere ser una persona de un negocio que te llama la atención, hazlo. Entonces yo creo que el mensaje sería que comiencen, que no tengan miedo a fracasar, que eso es un temor tremendo. No tengan miedo a la crítica, a ser criticado. Literalmente, si tú conoces tu propósito, y por eso yo hablo mucho de tener un propósito, Ujú. porque si tú tienes un propósito muy dentro de tu ser, la crítica no te va a detener, los retos no te van a detener, te van a hacer crecer, pero es muy importante que identifique uno esa parte para cuando los retos lleguen, uno pueda salir adelante. Y buscar esos mentores también. Buscar esas personas que admiras, que tienen esa vida, que son ejemplo y que han cumplido los sueños que tú quieres y aprender de ellos. 100%. Hay un libro muy bonito que yo lo recomendaría para todos, para todos, para Díganos. todos. Este libro a mí me marcó muchísimo y me hizo muchos cambios. El hombre más rico de Babilonia. Excelente material. Ese Wow. libro, ahorita que menciona eso, me encanta por la razón que dice que los viejos, entre más viejos se hacen, les gusta hablar. Entonces, tengo la gracia de yo tener muchas conversaciones con gente mucho mayor que yo y me han dado mucho de su sabiduría. Entonces, el joven no debe de tener pena, o no tan joven no debe tener pena venir a buscar información con alguien que tiene cierto resultado, porque esa persona, cuando la persona está bien, le gusta dar.
Por naturaleza, uno ser humano nos gusta dar, Compartir. compartir. Ujú. Entonces, léanse ese libro, va a ayudar muchísimo en las finanzas básicas personales y pues comenzar. Excelente. Pues muchísimas gracias, Pepe, por el tiempo que nos prestas de poder estar con nosotros y compartir tu conocimiento, tu experiencia con toda esa gente bella que nos está viendo. Pues nos despedimos. Ya para terminar, ¿tienes alguna última recomendación, una última palabra? Pues al final decir que hay una frase que me encanta muchísimo y viene del libro de El Alquimista. A mí me gusta mucho la lectura. El Alquimista, y dice que cada ser humano tiene una leyenda personal. Entonces, buscar una leyenda, buscar nuestra leyenda personal es importantísimo porque nos da sentido a nuestra vida. Entonces, busquen su leyenda personal. Excelente. Muchísimas gracias. Una vez más, nos despedimos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.